Hola a todos, bienvenidos a Animatúa. Hoy vamos a hablar de las implicaciones económicas de no planear o hablar sobre la muerte. En este capítulo vamos a entender un poquito más de la importancia de planear, de conversar, de hablar todo lo relacionado con lo que es el proceso de morir y lo que sigue después de la muerte. Entonces, bienvenidos. ¿Qué significa planear y qué significa hablar sobre la muerte? Creemos equivocadamente que si hablamos sobre la muerte, que si nos sentamos con nuestra familia a hablar un poquito de este tema, estamos dando por sentado que las personas se van a morir pronto. Nosotros no sabemos esto y sí estamos asumiendo algo que es real, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué no hablar sobre esto? ¿Por qué no entender un poquito sobre los deseos, los miedos y las cosas pendientes de cada persona para poder hacer de la muerte, el proceso como tal, lo mejor posible? ¿Qué deberíamos hablar? Deberíamos hablar de la parte médica, pero también de la parte económica que muchas veces se queda implícita y es lo que al final genera tantos gastos innecesarios y genera tantos trámites tan difíciles en un momento de duelo y de dolor. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta en este tema económico específicamente? 1. Deudas, bienes, ¿qué hay? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué está pendiente? ¿A quién le vamos a pagar? ¿Qué tenemos por hacer en términos económicos? ¿Tenemos un seguro exequial? ¿Tenemos un seguro de vida? ¿Cómo se mueven las finanzas en la casa? ¿Qué necesitamos para dejar todo organizado? Necesitamos dejar poderes, necesitamos hablar con bancos, necesitamos organizar los acreedores de los seguros de vida. Son muchísimos temas que si nosotros logramos conversar en vida, cambia muchísimo la perspectiva y la forma en que tenemos que asumir el momento después de la muerte. Son innumerables los casos de familias que incluso en este momento están todavía lidiando con la parte económica y con los trámites de la muerte de un ser querido que murió hace más de 2 años o incluso más de 4 y no nos damos cuenta que es preferible un momento un poco incómodo, de acuerdo a cómo lo abarquemos, hablando de este tema con la persona aún en vida, que tener que pasar por todos estos momentos y trámites innecesarios después que ni siquiera nos permiten asumir un duelo de manera tranquila y consciente, sino que se nos ponen y se nos apilan uno encima del otro sin dejarnos ni siquiera respirar. Hablar un poquito sobre el tema de la sucesión, sobre el tema de la pensión, sobre los hijos, incluso sobre los hijos por fuera del matrimonio, un tema que obviamente también es tabú, pero que entra a jugar importantísimo en el momento en que ya estamos repartiendo las cosas de manera legal. He tenido casos de personas que justo después de la muerte se enteran de otros hijos y tienen que entrar a jugar con esta dinámica en donde aparte de tener esa parte económica y esa carga económica, viene esa carga emocional y ese tema que nos impide incluso perdonar a nuestro ser querido que ya se fue. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la mesa y abarcamos esta conversación, estamos encargándonos de, 1, ayudar a que nuestro ser querido, e incluso nosotros mismos, porque la verdad es que no sabemos quién va a morir primero, tengamos todas las herramientas y toda la información necesaria para abarcar estos temas, claves, contraseñas, papeles, firmas, pagarés, testamentos y otras escrituras que necesitemos tener presentes. Les cuento en mi caso personal, cuando mi abuelo muere, nadie en mi familia sabía qué cosas tenía él, si tenía deudas o incluso que tenía un CDT en el banco. Entonces, todo partió del hecho de que mi abuelo yo creo que nunca pensó que iba a morir y es así la conciencia que tenemos todos frente a la muerte y es eso le pasa a todo el mundo menos a nosotros y pues nos dejó con varias cosas pendientes, no en un mal sentido, pero sí un poquito más enredado que si se hubiera discutido en vida. Por ejemplo, para las parejas que están conviviendo y que tienen una unión marital de hecho, pero que no está como registrada, por decir así, importante hablar eso, importante dejar todo en orden, porque si bien pensamos que hoy no es el día que nos vamos a ir, no lo sabemos y tampoco queremos dejar a nuestra familia desamparada y este es un tema supremamente importante. De hecho, en este momento en las noticias hablan de una pareja que es una pareja transexual donde muere uno de ellos y no se le reconoce la unión marital de hecho a la pareja que queda sin salud, sin pensión y sin ningún tipo de cobertura que le permita estar como seguro o tranquilo económicamente. Aun cuando todo indica que todo debería ser para él, donde todas las familias reconocen esa unión. Entonces, esta es la importancia de dejar todo claro en vida. Esta es una frase que decía mucho mi abuelo y que siento que implica muchas cosas y que también tiene esta carga en esta parte económica y es en vida, hermano, en vida. Hagamos en vida los trámites, los papeles, tratemos de hacerle nuestra muerte a quienes nos rodean lo más sutil y lo más suave posible. Tratemos de que la muerte en verdad se trate de una trascendencia y no de un problema.
y tratemos de darnos cuenta que esos seguros de vida, esos seguros exequiales, esas medicinas que tal vez son más complementarias que la que tenemos normalmente, pueden ayudarnos a hacer cada proceso más fácil dentro de lo que nosotros podamos hacer, claro está. Entonces, para mí esto es una invitación a que tengamos en cuenta que uno, trabajar la muerte a tiempo, mucho antes de que llegue, es mucho mejor, tanto para nuestra parte emocional, familiar y económica, y aparte que entendamos que hay inversiones que sí, en algún momento se pueden ver como innecesarias, que al final terminan traduciéndose en cosas positivas que ayudan a nuestra familia. Y aquí voy por otra parte de la inversión, y es, muchas personas creen que el duelo es algo que uno transita naturalmente porque es un proceso natural, pero también vale la pena hacer una inversión en conocimiento y en herramientas, no solo después de que alguien ha partido, sino antes, durante y ahí sí después. Entender que económicamente vale la pena hacer ciertas inversiones y hacer ciertos gastos para nosotros tener una mejor conciencia y un mayor conocimiento de toda la situación, y que siempre va a valer la pena sentarnos a hablar con nuestros seres queridos sobre la muerte, quitarle la etiqueta de incomodidad, de tabú y de llamar a la muerte cuando nos sentamos a hablar de ella, porque esto nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones frente a nuestros seres queridos y nosotros mismos. Vale la pena invertir en hablar, vale la pena invertir en seguros y vale la pena en tratar de ayudarle a los demás a tener un proceso de duelo mucho más tranquilo a partir de dejar todo organizado. Hablar de la muerte no la llama, hablar de la muerte nos hace sensatos, nos hace conscientes y nos permite planear. Vale la pena planear, vale la pena asumir la vida de una manera diferente y hablar de la muerte sin tapujos y con una perspectiva de trabajar en equipo para tener una mejor vida.